estamos de regreso en esta última emisión de Imagen Informativa y tenemos en la línea telefónica, le agradecemos mucho que platique con nosotros al senador Carlos Navarrete, líder del grupo parlamentario del PRD allá en la Cámara Alta, pues para platicar de la reforma política al Distrito Federal, pero yo creo que es obligado que le preguntemos antes de todo esto que ha venido ocurriendo en las últimas horas aquí en nuestro país, la detención de Jorge Hank Ron, por un lado, y ahora la de Pablo Salazar Mendiguchía por el otro. Muy buenas noches, senador, gracias por contestarnos. Hola, Yuridia, muy buenas noches. Oye, tengo tu audio muy bajo, no sé si podemos subirle un poco. A ver si nos pueden ayudar en la cabina con eso. Oiga, ¿cómo ve la reciente? Apenas hace unas horas que detuvieron a Pablo Salazar Mendiguchía, quien, por cierto, también compitió por la alianza, también bajo las siglas del PRD, ¿no? Sí, del PAN y del PRD. En el año 2000. Así fue. Mira, me ha sorprendido la detención, Yuridia. Estábamos apenas glosando los acontecimientos en Tijuana con la detención de Jorge Hank Ron y estábamos pidiendo de la Procuraduría General de la República que sustanciara bien el expediente, que sustentara bien la acusación. Yo les decía a tus colegas hoy en la mañana que esperaba que la PGR no fuera a salir con un petardazo simplemente escandaloso, sino que sostuviera bien su acusación, porque se trata de un asunto de trascendencia para el país con impacto múltiple. Y todavía no se esclarecía bien el caso de Hank Ron cuando el gobierno del estado de Chiapas decide ejecutar una orden de aprehensión contra el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Todavía no tengo claridad, Yuridia, cuál es la acusación, de qué se le acusa y por qué razón el juez competente expidió orden de aprehensión. Será hasta mañana cuando tenga conocimiento más en detalle, pero sin duda alguna que voy a estar muy al pendiente para verificar, en este caso de Chiapas, si hay una sustanciación de la acusación y si hay elementos suficientes para enderezar una acusación contra el exgobernador. Y usted, ahora sí que a bote pronto, ¿cómo vio el paso de Pablo Salazar Mendiguchía al frente de la Casa de Gobierno allá en Chiapas? Mira, Yuridia, yo conocí bien al gobierno de Pablo Salazar y conozco bien a Pablo Salazar. Yo no creo que haya un punto de comparación entre Hank Ron y Pablo Salazar. Hay una trayectoria diferente, hay un prestigio diferente, hay un conocimiento diferente. Y sí sé que en Chiapas hay una confrontación política desde hace 5 años prácticamente, cuando el actual gobernador entró al cargo y entró una confrontación con el exgobernador. 5 largos años en donde había rumores de una posible acción penal contra el exgobernador, que en 5 años no se concretó. Yo me sorprendo de que al 5.º año de gobierno se esté planteando este asunto cuando normalmente se da en el 1.º o 2.º año de cada gobierno. Sin embargo, no quiero prejuzgar, quiero conocer cuál es la acusación del juez competente de Chiapas, quiero verificar el tema y daré una opinión cuando tenga más información al respecto. Pues bueno, eso, y lo otro, la de Hank Ron, que usted ya decía que espera que se actúe con todo el rigor de la ley. Sí, en el caso de Hank Ron, Yuridia, yo he dicho que la trayectoria de este personaje es una trayectoria tenebrosa, es una trayectoria que lo ha llevado a ser el hombre de las complicidades y el hombre de la impunidad también. Y ahora se ha ejecutado una acción con la detención de más de 80 armas, la mitad de ellos de uso exclusivo del ejército, en un domicilio particular, y observo contradicciones, mientras que el acusado, asesorado por su abogado, dice que le sembraron las armas, que él nunca las había visto, que de esas no existían en su casa y que de pronto aparecieron. La esposa del propio indiciado dice que tienen permisos para todas esas armas y que lo van a comprobar. Ahí hay una franca contradicción, evidentemente. Pero yo no soy ni Ministerio Público ni juez, soy senador de la República. Y por lo tanto lo que espero es que frente al juez competente, frente al juzgado, las partes presenten sus argumentos, tanto las pruebas acusatorias como las pruebas de defensa, y que la justicia se aplique, para que nadie argumente ni cacería de brujas, ni una acción política, sino una acción legal. E insisto que la PGR espero que tenga sustanciado el expediente y que las acusaciones sean sólidas, porque de no serlo, y de lograr los abogados de Hank Ron una libertad inmediata, el ridículo en que la PGR podía caer puede ser gigantesco. Espero que no ocurra. Senador, ¿cómo está? Le habla Eduardo Fragoso. Hola, Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Usted va con todo ahorita a difundir
y a tratar de reactivar la reforma política del DF. ¿Quién fue el culpable de que esta iniciativa que fue presentada al Senado por Marcelo Ebrard y por la Asamblea Legislativa no pasara y se quedara el año pasado ahí, en el cajón? Y yo como capitalino le pregunto, ¿en qué me va a beneficiar directamente esta reforma? Esas dos preguntas. ¿Cómo no? Mira, no, yo no hablaría de culpas o de quién tuvo la responsabilidad de la culpa. Simplemente diría que en noviembre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consensó una reforma muy importante en materia política para la capital del país, que la presentaron en el Senado, la recibimos, y varios senadores la hicimos nuestra, la firmamos como iniciativa, se tornó a comisiones y desde noviembre está en comisiones. En el periodo de febrero a abril de este año, no hubo los consensos en los grupos parlamentarios en el Senado para concretar un proyecto pese a las enormes coincidencias que hay. Yo observo que no pasan más de 3 o 4 las diferencias que hay entre los grupos. Y no veo razón por la que en septiembre de este año no nos pongamos de acuerdo para aprobar un dictamen de reforma política para la capital del país que sea turnado a la Cámara de Diputados. Ahora, ¿en qué te beneficia a ti, a mí o a los habitantes de la ciudad? Tú recordarás que la Ciudad de México está en un régimen de transición. Ya no tenemos regente nombrado por el presidente, pero tampoco tenemos un gobierno con facultades plenas. Estamos, como dirían los clásicos, a la mitad del río. Y las autoridades del Distrito Federal, el jefe de gobierno, la Asamblea Legislativa, los jefes delegacionales, no tienen facultades expresas que les permitan actuar para darle respuesta a los capitalinos en muchas materias. Te pongo un ejemplo. En materia de presupuesto y de endeudamiento de la ciudad, la autorización la hace la Cámara de Diputados. En materia de nombramiento del procurador y del sector de seguridad pública, el nombramiento lo hace el presidente de la República. Es decir, no hay facultades plenas para las autoridades. Y por lo tanto, los jefes delegacionales, por ejemplo, les faltan facultades para poder tener un presupuesto propio más amplio y para poder darle respuesta a los habitantes de cada delegación política. Por eso esta reforma es necesario que se concrete. Que el Distrito Federal ya se le dé trato de una entidad federativa, con su propia constitución, que por cierto se propone que se denomine Ciudad de México, capital de la República. No Distrito Federal, ni un Estado, ni nada por el estilo. Ciudad de México, capital de la República, con facultades plenas para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial, y con mayores facultades a los gobiernos delegacionales. Creo que esta reforma es importante para mejorar la calidad del gobierno y la respuesta que le den a los ciudadanos del Distrito Federal. ¿Y cuáles serían los puntos así primordiales de esta propuesta de reforma, senador? Bueno, déjame decirte que la propuesta plantea que todo el tema presupuestal y de ingresos, de impuestos, de ley de ingresos, de presupuesto de egresos, de porcentajes de endeudamiento, todo sea facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Segundo, que el jefe de gobierno ya tenga facultades plenas para designar procurador, secretario de Seguridad Pública de manera integral. Que los jefes delegacionales puedan tener mayores recursos descentralizados a las delegaciones para enfrentar la obra pública y los servicios básicos de los capitalinos. Que la Asamblea Legislativa pueda aprobar una constitución propia del Distrito Federal. Y algo muy importante que trae la iniciativa, que el gobierno de la República, por el hecho de tener la sede de los poderes aquí, le entrega a la capital del país un costo de capitalidad anualmente. Una cantidad que es lo que le cuesta al gobierno de la ciudad tener aquí la sede de los poderes, con todo lo que esto implica. Y está cuantificado incluso de cuánto podría ser este costo de capitalidad. Y que por lo tanto haya mayor inversión federal en la Ciudad de México a través de por ese conducto. Me parece que estos elementos integrados harían que la capital de la República fuera una entidad con plenos derechos, con plenas facultades y con mayores posibilidades de que el gobierno central y los gobiernos delegacionales le dieran mejor respuesta a los capitalinos. Y como para, ahora sí que, como para cuándo. ¿Para cuándo tener esto, Yuridia? Bueno, yo he anunciado hoy que voy a iniciar una amplia actividad dentro del Senado y fuera del Senado para convencer a los demás grupos parlamentarios de que tengamos un proyecto de dictamen de aquí a septiembre, que empezando septiembre, el periodo ordinario de sesiones del Senado, pueda discutirse. Y con los capitalinos voy a hacer una gran tarea de difusión, Yuridia, para darles a conocer en qué consiste la propuesta de reforma, en qué beneficia a los habitantes de la capital, por qué es necesario y por qué nos ayudaría a los capitalinos, y que esto permita que las opiniones ciudadanas se vuelquen sobre el Senado
para convencer a los grupos parlamentarios de que en septiembre pudiéramos tener lista esta reforma y turnarla a la Cámara de Diputados. Senador, nuevamente Eduardo Fragoso, dos nombres, María de los Ángeles Moreno y Gabriela Cuevas. Con las dos va a tener usted que platicar, que sentarse a platicar para poder tratar y abrir y que se solucione esta reforma. Una del PRI y la otra del PAN. Así es. ¿Con quién cree que esté más abierta a esta reforma política? Mira, las dos son mujeres valiosas en diferentes partidos. Gabriela es una joven diputada del PAN que tiene conocimiento del tema, que sabe que la Ciudad de México requiere un régimen ya propio, integrado, que estoy seguro comparte una buena parte de la reforma, quizá otra no, pero podemos discutirlo. Y con María de los Ángeles Moreno es una dirigente del PRI de mucha experiencia, que ha participado en muchas reformas, que sabe perfectamente antecedentes y la importancia de contar con esta reforma en la capital. Puede ser que tenga otras propuestas complementarias, hay que discutirlos con ella también. Yo no tendré ninguna dificultad en platicar con el PRI, con el PAN y con los demás partidos, para que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados podamos ponernos de acuerdo. Le debemos esta reforma a los capitalinos, se la debemos a la Ciudad de México, y me parece que el Senado no debe tener esta asignatura pendiente más allá de septiembre de este año. Pues ahí está, senador Carlos Navarrete, le agradecemos muchísimo que haya platicado con nosotros sobre este tema, el de la reforma política del Distrito Federal, pero también sobre los otros que, bueno, pues están en la agenda y por supuesto son obligados, y que creo que la postura que asumen también nuestros actores políticos, como usted, por supuesto, pues también tiene que generar también hoja de ruta para saber por dónde las claves, ¿no? Para entenderle al tema. No, hombre, Yuridia, el agradecido soy yo por esta oportunidad de platicar con ustedes y buenas noches. Muchas gracias, senador Carlos Navarrete, coordinador de senadores perredistas. Vamos a ir a la pausa 10:06. Regresamos.